porque Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Dios es bueno. Hoy estamos en nuestro día número 29, día 29. Y bueno, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hemos visto su amor, su gloria, su misericordia, su favor para con nuestras vidas. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar sobre el propósito de Cristo en la tierra. Y creo firmemente que esto también hablará a nuestras vidas de una manera u otra. ¿Y cuál fue el propósito de Cristo principal eh, cuando llegó a la tierra? Fue, pues por supuesto, ¿verdad? Salvar a la humanidad. Dios visitó a la tierra para salvar la humanidad. Entonces, nosotros todos los años, pues, y cada día recordamos la visita más importante que hizo Dios sobre la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Y vamos a observar sucesos que pasaron en Cristo, que Cristo vivió o que pasaron para que se cumpliera el propósito de Cristo. Y por supuesto debemos empezar cuando el ángel anunció a María Concepción el milagro del bebé. También le comunicó el propósito de ese nacimiento. Lucas capítulo 1, 30 al 35 dice, le dijo el ángel a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el mismo mensaje fue también enviado para José, el padre de crianza de Jesús. Mateo 1, 20, 23 dice, un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Jesús, el nombre de Jesús significa Salvador, el Hijo del Altísimo, el mismo Hijo de Dios, que visitó la tierra eh, para vivir un proceso y para cumplir un propósito. Jesús estuvo viviendo 30 años anónimamente, podemos decirlo de esta manera, hasta que comenzó su ministerio. Nosotros tenemos, por las costumbres judías, establecen que los hijos pueden tomar el hacer las cosas después de los 30 años, no antes. Nadie se puede hacer cargo de un negocio sin no tener 30 años. Por eso usted, en algún momento, cuando leemos los evangelios, encontramos cuando Jesús dice, en los negocios de mi Padre estoy. Se refería al reino de Dios, por supuesto, no negocios de business humanos ni terrenales, sino lo dijo de esa manera porque en la cultura hebrea, para que un hijo tome
el legado o tome el trabajo o tome la herencia de su padre, debe tener al menos 30 años. Menos de 30 años no se le da. No se le puede dar nada según la cultura hebrea. Jesús inició el ministerio, cumple los 30 años, pasa 30 años anónimo, no mostrando quién él era, ni mostrando quién él es, sino podemos, en la Biblia solamente aparecen uno que otros detalles de la vida de su niñez. Muestra también cuando partieron a Egipto, también muestra cuando él era niño, que se quedó un día entero en la sinagoga, de edad de 12 años. Y es muy poco el destello que se muestra en la Biblia, pero en relatos no oficiales aparecen muchos más. De hecho, en el libro, en el libro, en libros históricos de escritores de esa época, narran sobre Jesús haciendo milagros, creando cosas en su niñez y adolescencia. Pero son narraciones, por supuesto, que son comprobadas. Eh, bueno, sigamos. Es como para darle un redondeo a todo lo que hizo Jesús. El ministerio de Jesús demoró 3 años y un poquito más. 3 años y no demoró 4 años, 3 años y medio. Algunos teólogos afirman que fueron alrededor de 3 años y medio. Y lo hizo cumpliendo todas las profecías que estaban escritas varios cientos de años atrás, antes de su llamada. En Lucas 4:16 encontramos que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio por leer el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús, 100% Dios y 100% hombre, desempeñó perfectamente el ministerio sextuple en Israel, como lo registran los 4 evangelios. Eso lo vamos a estudiar. Recuerden, nosotros estamos estudiando y vamos a entrar en un análisis bien profundo sobre los evangelios en este año, así como estudiamos el año pasado las iglesias. Hay un análisis teológico muy hermoso, un material muy hermoso que tenemos y queremos que lo podemos estudiar en la iglesia, luego que ya vayamos adelantando la parte de la exégesis que estamos ya estudiando, que es la parte de aprender a predicar y todas estas cosas. Recuerde esto: Jesús, mire aquí cuando leemos esta escritura, vemos también en Mateo 4:23-25, dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia del reino, y sanando a la gente clase, de toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes. Gente
de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente y del río Jordán. Jesús conocía el propósito de su nacimiento. Y quiero hacer esta pregunta esta mañana. ¿Sabes para qué estás en la tierra? Tu vida tiene un propósito. Tú no naciste por casualidad. No hemos nacido por casualidad. En Dios no hay casualidades. Tú tienes un propósito. Necesitas entender esta mañana. Así como Jesús tiene un propósito, tú también tienes un propósito. Usted necesita entender cuál es el propósito. Jesús viene cumpliendo todas las profecías. Jesús va cumpliendo todas las profecías. Por eso cuando él está en la sinagoga, él lee y dice, hoy esta profecía se ha cumplido, porque yo he venido a sanar a los enfermos, a levantar a los oprimidos, a restaurar. Yo he venido o sea, ya Jesús sabía para qué estaba en la tierra. Tú lo sabes. Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús Salvador. Aquí vemos la Trinidad, parte de la Trinidad. Cuando dice, y concebirá un hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí vemos parte de la Trinidad que también vamos a estarlo estudiando este sábado sobre las doctrinas y sectas. Va a ser un estudio bien hermoso, no se lo vaya a perder, por favor. Pero que esté allí desde temprano. Entonces, Dios es anunciado, Jesús es anunciado por los ángeles. Hace también un milagro, Jesús hace milagros, convierte el agua en vino. Y Jesús comienza a demostrar en su vida los atributos de Dios en él. También Jesús vive la muerte espiritual eterna. Y los cristianos también tenemos que entender que usted y yo tenemos un ministerio, que Dios no nos ha llamado para estar sentados. O sea, ayer fue un día muy hermoso para mí, concerniente a buscar a Dios, a sentir a Dios y Dios confirmando el propósito de él, por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Y aunque yo tengo muchas cosas claras, cada vez que Dios me vuelve a afirmar de una manera especial, eso enternece mi corazón. Y saber que Dios lo está usando para levantar, para restaurar, para sanar, para cumplir ese propósito, y uno se siente tan descalificado humanamente. Todos estamos descalificados, pero ver que Dios tiene ese propósito de usarnos, aún así, aunque estemos y nos sintamos descalificados. Y esto es algo que creo que todos luchamos con esto. Todos los que estamos aquí presentes luchamos con esto, porque todos tenemos nuestras propias luchas y nuestras propias batallas. Todos estamos en una guerra constante espiritual de querer cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida, y sobre todo de poderlo alcanzar, de poder tener la esperanza de que cuando lleguemos al cielo, Dios nos pueda decir, siervo bueno, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y ayer fue un día de esos donde Dios me ministró muchísimo, y concerniente al propósito por el cual estamos en la tierra.
Y yo la hablaba con mi esposa. Yo le decía, hay un propósito porque nosotros inicialmente creemos que solo tenemos un llamado y que ese llamado es muy pequeño, es muy pequeño. Y yo ayer me sentía como el padre Abraham. eh, y yo decía, tremendo, porque lo que nosotros creemos es que solo vamos a tener un hijo, pero la promesa de Dios es una nación. No sé si usted está logrando entender esto en esta mañana. Nosotros decimos, no, solamente va a tener un hijo. Para nosotros es un hijo, pero para Dios no es un hijo. Para Dios es una nación. Para Dios siempre es, o sea, nosotros decimos uno, una sola cosa, pero en Dios esa sola cosa o esa sola promesa de Dios en nuestra vida no es tan pequeña como tú crees. Y yo quiero que tú lo entiendas esta mañana. O sea, el nacimiento de Jesús fue un acontecimiento que marcó un antes y un después. Y lo que Dios está haciendo y quiere hacer con nuestra vida marcará un antes y un después en tu familia y en todo lo que te rodea. Entonces es aceptar y es creer que aquello que Dios va a hacer con nosotros es eso. Aunque nosotros lo veíamos, yo antes decía, si es una iglesia, muchos tú los has llamado a que funden una iglesia, pero el Señor me llevaba a ver eso ayer. Me decía, no es una iglesia, no es solo una iglesia, es mi esposa. No es solo una iglesia, es mi esposa. Es como algo con mucho más valor y mucho más grande. Y a veces nosotros lo vemos todo así como muy superficial, como muy superficial. Quizás María dijo, sí, el Hijo de Dios. Sí, me escogió, ok, pero, pero no era cualquier cosa. Era algo grande que Dios estaba haciendo con ella y que Dios quiere hacer contigo y debes entenderlo. Por eso en esta mañana quiero confirmarte de parte del Señor que tienes un propósito y tu propósito, aunque tú lo ves chico, no es chico. Tu propósito no es pequeño, tu propósito es grande. Por eso dice la Escritura, aunque tu principio fuere pequeño, tu postrer estado será mayor. Para esto necesitamos perseverar. Para esto necesitamos seguir creyendo, seguir confiando en que aquel que lo prometió lo hará una vez más. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Yo siento al Señor aquí donde estoy en mi casa. Yo lo siento. Yo sé que esto que yo siento, usted también lo siente. Usted también puede sentir la presencia de Dios. Es vital en medio de nuestra vida. Entonces, miren, Dios envía a su Hijo para salvar a la humanidad. Y de una manera u otra, usted y yo somos ese instrumento que usamos, que Dios usa para acercar a la humanidad a Cristo. Y debemos entenderlo. Debemos entenderlo en esta mañana. Así que todos los nacidos de nuevo, diga conmigo, ese soy yo. Todos los que hemos nacido de nuevo, diga nuevamente, ese soy yo. Debemos entender el propósito por el cual estamos en la tierra. Debemos entender que usted está en la tierra porque Dios quiere usarle, porque Dios necesita a alguien y ese alguien eres tú y soy yo. Y dice la Escritura en 2 de Timoteo 1:12,
Dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba hablando desde la cárcel cuando le escribe a Timoteo, pero Pablo estaba diciéndole: mira, yo estoy padeciendo, pero de algo sí estoy seguro, y es que Dios va a guardar mi propósito, mi depósito. Dios va a guardar lo que Él me ha prometido. Él lo va a cumplir. La cárcel no me va a detener. La circunstancia que tú hoy estás viviendo no te puede detener, porque hay un propósito mayor en medio de tu vida. Lo que hoy estés viviendo no te puede detener. Lo que hoy estás pasando no te puede detener. Dios te dice esta mañana: tienes un propósito mayor. Tienes un propósito mayor. Busca ese propósito, alcanzarlo, que nada te pueda detener. Dios necesita hombres y mujeres fieles. Dios necesita hombres y mujeres fieles que se pongan a su servicio, que puedan decirle como dijo Jeremías: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Hay alguno de esos aquí en esta mañana? Diga amén, por favor. Si usted es uno de esos, diga amén. Aleluya. Diga amén, diga amén. Usted es ese fiel, esa mujer, ese hombre. Pastor, no estoy capacitado. Dios lo va a hacer. Dios te capacitará para que cumpla y alcances el propósito de Dios. Ayer el Señor una vez más venía y me decía: Padre de multitudes, multitudes, multitudes. Y yo a veces, uno tiene sus luchas como pastor, uno tiene sus luchas, y yo decía: Señor, yo estoy así como Abraham, queriendo ver mucho, pero no veo, pero te sigo creyendo que se multiplicarán como las arenas del mar, que se multiplicarán como las estrellas, que el legado que dejaremos, Señor, será perpetuo en ti, Padre, porque eres tú el que lo ha hecho, no nosotros. Hemos entendido la razón de ser del ministerio, porque uno a veces comienza, pero no sabe cómo comienza, pero sí podemos saber cómo va a terminar cuando es Dios el que está en el proceso de lo que estamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, miren, Mateo 16:21, vamos a continuar parte de la historia. Dice: a partir de entonces, cuando Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera Jesús a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a mano de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, lo mataron, pero al tercer día resucitaría. El maestro, mire, Jesucristo, conocía su tiempo en esta tierra, cuando empezó y cuando terminaba. Y como el amor de Cristo era tan grande, pensó siempre en los discípulos que tenía y los que creían en él después de su muerte. Por eso dice Juan 17:11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y volvemos a ver la misma oración, mas ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra. A Jesús no le arrebataron la vida. Él la entregó en amor ante los líderes religiosos de su época. A Jesús nadie le quitó la vida. A veces vemos, pobrecito Jesús. No, Jesús sabía a qué había venido. Jesús sabía. Por eso Jesús decía: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas
y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, cuando Jesús entendió que su muerte se acercaba y con ella también llegaba muchísimo sufrimiento, deseaba evitar el dolor. Sin embargo, él tenía el poder para hacerlo, pero él se sometió a la voluntad del Padre. Todos conocemos la narrativa que hay en el huerto, ¿verdad? En el monte, cuando él le dice: Señor, me siento débil, pasa de mí esta copa, pero él mismo puso el pero: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Jesucristo fue traicionado por un miembro de su equipo. Qué tristeza, pero era necesario. Jesucristo fue tomado por preso por los mismos sacerdotes y ancianos del pueblo. Ellos fueron los que hicieron arrestar. El Concilio Supremo lo juzgó y lo condenó, pero como no podían matarlo, lo acusaron ante el gobernador romano, ante Pilato. Le estoy narrando toda la historia. Así, luego vemos en Lucas 23 que Pilato discutía con ellos porque Pilato quería ponerlo en libertad. Pilato no encontraba, él era un hombre justo, y Pilato no encontraba por qué matarlo. Pero Jesús, escúcheme bien, no tenía por qué morir. Nosotros merecíamos la muerte por la multitud de pecados nuestros, pero Jesús decidió morir. Nosotros estábamos lejos de la presencia, como lo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros estábamos lejos de Él, lejos de Dios. Pero por esa razón, porque estábamos lejos y Cristo quiso acercarnos, ¿qué es que Cristo va a pagar ese precio tan alto de ir a la cruz? Porque no tengas un propósito. ¿Crees que eso fue en vano? No, no fue en vano. La muerte de nuestro Señor, la muerte de nuestro Salvador, no fue en vano. No fue en vano. No la hagas en vano. Él no te ha escogido para estar sentado. Él te ha escogido para que le sirvas, para que le ames, para que le adores, para que le busques. Amén. Su amor es muy grande. Su amor es demasiado grande para con nuestra vida. Él tomó nuestro lugar y se hizo como sumo sacerdote, perfecto ante Dios. Él dio su vida por todos nosotros, lo dice la Escritura. En Hebreos dice: por tanto, nuestro lugar como el sumo sacerdote de Dios, Él lo tomó. Él es el gran sumo sacerdote en los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Él es ese abogado de nosotros. Entonces, Jesús, antes de morir, se preocupó por sus discípulos. Jesús se preocupó por sus discípulos. Jesús comenzó a orar por ellos. Señor, aquellos que me ha dado, guárdalos. Guárdalos. Y esto nos lleva a reflexionar en esta mañana. Y piénselo por un momento. Aquellas personas que nos rodean, ¿te preocupas por ellas? Yo sé que por lo de tu casa sí, pero aquellos que te rodean, los vecinos, ¿tú te preocupas por ellos? Piénsalo hoy. ¿Qué haces por ellas? ¿Oras por su salvación? No lo haces.
le hablas de tu Señor, le muestras su amor. Eso es lo que espera Cristo, que nosotros hagamos. Amén. Eso es lo que espera el Señor. Te quiero hacer una pregunta. Tú y yo, mire, como miembros de la iglesia, Dios nos dice que nosotros debemos estar unidos. No ruego por esto que me diste, sino por los que han de creer en la palabra de ellos, para que así como nosotros somos uno, ellos sean uno en nosotros. Eso se llama unidad. Unidad. Usted no puede estar separado de la iglesia. Por antes, si Dios dijo que nosotros necesitábamos ser uno, nosotros necesitamos unirnos más. ¿Por qué? Porque en la unidad el mundo conoce quién está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la unidad el mundo conoce quién está en nosotros. ¿Qué estamos haciendo para fortalecer esa unidad? ¿Qué hacemos? Debemos hacer algo para fortalecer la unidad. Yo siempre le digo a la gente, vea, si usted quiere, nada más dígame un café, pastor, y ya yo estoy allá. Porque a mí me gusta compartir tiempo con la gente, pero a mí me gusta que me inviten también. Así debemos hacer con los hermanos para fortalecer los lazos, no solo con los de siempre, también con otros, con los nuevos, para fortalecer los lazos, para que ellos se afirmen, para que ellos también se sientan parte de la familia en la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, como ovejas de su prado, que somos las ovejas de Cristo, nosotros debemos reconocer la voz de Dios y nosotros debemos confiar en Jesús. Jesús, escúcheme bien, termino con esto, se sometió a la voluntad del Padre. ¿Y tú? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que el Padre te ordenó? Aunque no sea de tu agrado. Aló. Uy, yo no le voy a hablar a esa vecina de Cristo. Esa vecina me tira la basura. Esa vecina esto, esa vecina. No, pero es que tú no tienes que hacer lo que a ti te agrada. Tú tienes que hacer lo que Dios le agrada. Y Dios quiere que tú le hables del evangelio, que tú muestres su amor a esa persona inconversa, a ese que no conoce de Cristo. A ese es al que Dios quiere, es el que Dios quiere que tú le hables. Pero es que ella no me cae bien, es que no tiene por qué caerte bien, hermano. Ayer yo escuchaba a alguien decir esto. Es que nosotros no somos perita en dulce, algo así, para caerle bien a todo el mundo. Hay gente que no le gusta la pera. Pero usted y yo somos embajadores y aunque no nos guste, nosotros debemos hacer lo que el reino nos pide hacer. Entonces, no es lo que nosotros queremos hacer, es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Recuerde eso. No es lo que nosotros queremos hacer, es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, sométase a la voluntad de Dios. Cristo se sometió, sométase usted. ¿Por qué? Porque nosotros no le debemos a Dios, no le debemos a Jesús por ese sacrificio. Entonces, usted se le debe a Cristo, páguele a Cristo. Y Cristo lo único que te pide es que predique, es que anuncie, es que evangelice, es que ganes alma. Es que, mire, como iglesia no podemos perder
el propósito del evangelio. Y yo quiero en esta mañana recordarlo. El propósito del evangelio no es estar solamente en la iglesia. El propósito del evangelio es ganar almas para Cristo. A nosotros se nos puede olvidar las almas. El amor por las almas no lo podemos perder, hermano. Si nosotros perdemos el amor por las almas, nosotros, hermano, agarre su maleta, empaque y vámonos. Porque no fuimos llamados a eso. Nosotros tenemos que amar las almas. Que cada oportunidad que Dios nos da en el día es para predicar, es para anunciar, es para que otros conozcan al Señor. Entonces usted no puede perder las oportunidades, las pequeñas puertas que Dios te abre para anunciar el evangelio. Sabe, mire, yo me puse a la disposición de la alcaldía municipal de aquí de Riohacha. Y ellos en todos los eventos que hacen me llaman para que ore, pero yo veo eso como una pequeña oportunidad de compartir el evangelio, de mostrar a Cristo, de poder enseñar cuando vamos a los barrios, cómo mostramos a Dios, cómo enseñamos quién es Dios. Es una oportunidad de compartir el evangelio. Y cada oportunidad yo trato de aprovecharla al máximo. Esté en el lugar que esté, con las personas que estén yo digo, aquí hay una oportunidad de compartir el evangelio. Aquí hay una oportunidad de predicar el evangelio. ¿Usted sabe cuántos vecinos de usted están esperando que usted le diga, vamos a la iglesia? Vamos a la iglesia, vecino. No, pero es que yo le he invitado 30 veces, pastor. Invítelo 31 más. Invítelo 32, invítelo 33. Invítelo las veces que usted pueda. ¿Sabe? Porque por usted y por mí alguien tuvo que estar en oración. Alguien oró para que hoy tú fueras lo que tú eres. Alguien clamó para que hoy tú estés en la posición que estás. Hoy, mira, alguien estuvo allí clamando para que tú hoy fueras cristiano. Entonces nosotros no podemos perder eso, de orar, velar por lo que está a nuestro alrededor, de evangelizar, ganar esas almas para Cristo. Amén. No podemos perder el enfoque del evangelio. Por eso Jesús dijo, por cuanto me ha unido Dios es para, no es para quedarme en la silla, es accionar los dones y talentos que Dios nos ha entregado. Es para cumplir el propósito por el cual usted está en la tierra. No es casualidad que usted esté en la iglesia hoy. Usted estuviera en el mundo tranquilo, hermano. Usted estuviera en el mundo tranquila. Pero Dios te ha llamado a su reino con un propósito. Y es multiplicar su palabra, multiplicar el evangelio y que almas conozcan de él. Y tú eres el instrumento que Dios quiere usar en este tiempo. Diga conmigo amén a eso. Usted es el instrumento. Y quiero volverle a recordar en esta mañana, hoy, 1 de mayo, quiero volverte a recordar la visión 3x1 o 1x3. ¿Cómo vas con tu visión? ¿Cómo vas con las 3 personas que quedamos de invitar a la iglesia? ¿Cómo vas con esos 3? ¿Estás orando? ¿Ya accionaste tu oración en invitar a esa persona, en persistir, insistir y resistir y no desistir de ella? Porque ya tú la colocaste en la oración y fue Dios quien te la puso allí para que fuera a la iglesia. Entonces, no podemos, mire, usted tiene, yo 3 años formándose. Ya es el tiempo. Ya es el tiempo de que usted gane almas para Cristo. Ya es el tiempo de que usted sea instrumento. Ya es el tiempo. Yo creo que ya usted ya pasó por la leche espiritual. Usted ha estado recibiendo vianda.
Y cuando usted recibe vianda, usted necesita dar ya de lo que recibe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya el tiempo suyo se cumplió. Ay, pastor, es que Jesús esperó 30 años. Entonces usted va a esperar 30 años en la iglesia para hacerlo. Porque a mí me enseña la Biblia que los discípulos vieron a Jesús ejercer el ministerio, inmediatamente tomaron su llamado. Y Dios te está llamando. Dios te está diciendo en esta mañana, necesito que cumplas el propósito por el cual te tengo. Usted no va a descubrir cuál es el propósito hasta que usted no comience a ejercer el reino de Dios. Todos tenemos que pasar por el ministerio de evangelismo, de ganar las almas, y eso no se nos puede quedar ni olvidar, ese ministerio, ese llamado a predicar, a anunciar las buenas noticias de la paz. Entonces, en esta mañana, 1 de mayo, ya pasó el primer mes de este trimestre que tenemos el reto de 3 almas. ¿Cómo vas con esas 3 almas? Es el tiempo. Usted como oveja tiene que parir esas 3 almas. Lleva 3 años recibiendo. ¿Y usted qué tanto come? De lo que come. Produzca. Dios no te ha llamado estéril. Dios te ha llamado tierra deseable. Diga amén a eso. Dios te ha llamado bendecido, bendecida. Dios te ha prosperado en estos 3 años. Sabiduría que hoy tienes, el entendimiento que hoy tienes del evangelio, necesitas darlo a otros a conocer. Lo que Cristo ha hecho contigo. Mire, nosotros predicamos hasta con nuestro propio testimonio. Predicamos, enseñamos, mostramos el amor de Cristo con nuestra vida cotidiana. Y gente, como lo dice la Escritura, te llamará tierra deseable. Y una tierra deseable es: yo quiero estar allí donde tú estás, porque yo he visto cómo Dios te respalda. Y Dios ha visto, y la gente a tu alrededor ha visto cómo Dios te ha respaldado en todo este tiempo. Entonces, anunciemos el evangelio. Cumpla el propósito, cumpla el plan de Dios. Ay, pastor, es que no me agrada. No, es que no tiene que agradarte, usted tiene que cumplirlo. Punto final. Porque es la voluntad del Padre, no la voluntad nuestra. Amén. ¿Cuántos dicen amén allí? Dele palmas al Señor, dele palmas. Dele palmas a Cristo, eso. Dele palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Y en esta mañana usted va a hacer una oración conmigo y usted le va a pedir al Espíritu de Dios que usted quiere cumplir ese propósito del Señor y que lo lleve a cumplir ese propósito. Dios no te ha colocado en el lugar donde estás por casualidad. El lugar donde está es porque tú eres esa luz que alumbrará a los que tiene alrededor. No escondas la luz. No escondas lo que Dios quiere hacer contigo. La luz no se esconde debajo del almud. La luz se pone por encima para que alumbre a todos. Aleluya. Y esa luz está en ti y en mí. Es Cristo Jesús. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana. Entendemos el propósito que tú tienes para con nuestras vidas, Dios. Nos has llamado, nos has escogido. Y así como todo estaba planificado para Cristo, así está planificado para nosotros. Dice tu palabra, Señor, que desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya existíamos. Ya teníamos un propósito. Dios, ayúdanos a entender, a conocer y sobre todo a cumplir ese propósito, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que levantes estos hombres y estas mujeres que hoy me escuchan. Levántalos, Padre, en el poder de tu Espíritu, para que cuando ellos abran su boca con denuedo, Dios amado, tu Espíritu fluya en medio de sus vidas. Declaro, amado Rey, tu poder, tu dominio y tu gobierno, Señor, cada vez que ellos abran su boca para bendecir las generaciones, Señor.
que le escucharán, las naciones que le escucharán, Dios. Levántalos y que ellos puedan entender que tú los has llamado a ser ministros de llama de fuego, que tú no los has llamado, Dios, por casualidad, que no fue por casualidad su nacimiento. Había un propósito, Dios. Hay un propósito en medio de sus vidas. Hazles entender, Dios, que no son ellos los que lo van a hacer, que eres tú a través de ellos, Señor. Que puedan entender en esta mañana, Dios amado, que ellos tú los has escogido. Tú los llamaste desde el vientre de su madre. Tú los escogiste, les pusiste su nombre, Dios. Y Dios amado, que hoy ellos puedan ganar almas para ti. Coloca en ellos esa pasión por las almas. Esa pasión, amado Dios, como tú fuiste apasionado antes del morir, Dios. Oraste por tus discípulos, pediste, clamaste por aquellos que habían de creer después de ellos. Dios, hoy estamos nosotros como ese legado, Padre, pero ese legado no termina con nosotros, continúa, Dios. Te pedimos, Señor, que nos uses para que el legado continúe, para que coloques en nuestra boca, Dios amado, la boca tuya, Señor. Que nuestra boca sea tu boca, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestra boca sea igual a tu boca, Dios, para bendecir, para sanar, para restaurar. Úsanos, Dios, porque esa unción, Dios amado, hoy se desborda sobre nuestras vidas. La unción que un día, amado Dios, tenía Jonás, de predicar, de anunciar, de llevar al reino, de llevar a la gente, Dios, al arrepentimiento. Danos esa unción, Dios, y danos esa pasión por las almas en Cristo Jesús, Señor. Gracias, amado Dios, porque hay hombres y mujeres que hoy se disponen, que hoy han entendido el llamado y que hoy, Dios amado, toman el llamado para ejercerlo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz día a todos los trabajadores. Dios les bendiga. Feliz día para nosotros los que trabajamos, todos los que trabajamos. Feliz día. Es un día comercial, pero bueno, feliz día a todos. Es un día que se conmemora para aquellos que arduamente hacen su labor de trabajar. Les bendigo en esta mañana. Bendigo a cada uno de los que laboran y de los que laboramos inconscientemente o conscientemente para el Señor también. Dios les bendiga, los trabajadores de Cristo. Amén, ya sea así es. Dios les bendiga, que Dios te use poderosamente. Hermano, no temas abrir tu boca. Dios la va a llenar. Dios va a llenar tu boca. No temas, te dice el Señor. Hay gente que ha temido. No temas lo que Dios va a hacer contigo. No temas, avanza, crece, alcanza ese propósito que Dios tiene para con tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te bendigo en esta mañana. Que pases un excelente día en el nombre de Jesús. Mil y mil bendiciones en esta mañana. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga a cada uno de los que están por ahí. Mil bendiciones.